Hola, buenas tardes. Mi equipo y yo vamos a hablar sobre el tema 2, que es la metrología. El subtema 2.1 son los antecedentes y este trata sobre qué es la metrología, y esta es la ciencia y técnica que tiene por objeto el estudio de los sistemas de pesos y medidas y la determinación de magnitudes físicas. Y bueno, desde la antigüedad, medir es una necesidad para el hombre. La medida surge debido a la necesidad de informar a los demás de las actividades de caza y recolección, como por ejemplo, pues a qué distancia estaba la presa, qué tiempo transcurriría en la recolección, hasta dónde marcaban los límites también de la población. En último lugar, surgieron los sistemas de medida en las poblaciones con las actividades del mercado, y todos los sistemas de medidas de longitud derivaron de las dimensiones del cuerpo humano. Por ejemplo, el codo, pie, palma, los dedos, y pues bueno, también estos derivaron de las acciones y de las acciones de los animales. También tenemos que la metrología nace muy ligada a los sistemas antropométricos, y pues a falta de las herramientas de medición más elaboradas, el cuerpo humano pues fue una unidad de medida tradicional por excelencia. En este sentido, las personas han utilizado pues el pie, el codo, el paso, la palma, pues para referirse a hectáreas más o menos grandes de tierra, terrenos y así como de telas. También tenemos la evolución de estas medidas simples que dan lugar a las primeras correspondencias entre unidades. Y pues bueno, así se comienzan a utilizar medidas como los 4 dedos para referirse a una palma, o 4 palmas para referirse a un pie. Y también tenemos que las primeras consideraciones acerca de la metrología se observan o se observaron en la Grecia clásica a partir del siglo VI a.C. y se desarrollarán más adelante en Alejandría a partir de 250 a.C. Y pues todas estas primeras aportaciones hacen referencia a una metrología ligada a las transacciones comerciales, y no será hasta el Renacimiento cuando se plantea la metrología como una ciencia que tiene utilidades más allá del comercio. Y pues esta distinción da lugar a la creación de una metrología aplicada diferente a la tradicional metrología científica. Aquí podemos observar una línea del tiempo, y bueno, todo comienza en 5000 antes de Cristo, que comienzan a utilizarse las unidades de medida. Y pues el hombre eligió su propio cuerpo como base para las primeras unidades de medida, que estas son las medidas antropomórficas. Después tenemos de 1287 a 1327, que entre los reinados de Enrique III y Eduardo II se dictaron diferentes normativas basadas en la longitud de pie del regente en este momento. También tenemos que en 1631 Pierre Bernier descubre el principio de división del tornillo micrométrico, y Gascoigne fue el primero en utilizar el micrómetro, y si bien lo utilizó para la medición. Luego tenemos que en 1927 hubo la séptima Conferencia Internacional de Pesos y Medidas, donde se definió el metro como la longitud de onda de luz roja del cadmio. Y luego tenemos que en 1952 se comienza a utilizar la electrónica para conseguir mayores amplificaciones. En 1960, en la Conferencia de Pesos y Medidas, adoptó como definición el metro, que es aquella que establece como un determinado número de longitudes que en el vacío de la radiación correspondiente a la transición de los niveles de 2p10 y 5d5 del átomo de criptón de 86. Y tenemos que en 1980 se aplicó el láser en la metrología dimensional, obteniéndose presiones superiores de 10 y 7 milímetros. Y pues en 1983 se adoptó la definición actual del metro, que esta distancia es recorrida para la luz del vacío durante
2979-2458-1 segundos. Luego tenemos el subtema 2.2, que son los conceptos básicos y pues bueno, la metrología tiene diversos campos de la aplicación que suelen distinguirse como legal, industrial y científica, los cuales constituyen divisiones aceptadas en el mundo a lo largo de la historia. Estas están encargadas en abarcar aspectos legales, técnicos y prácticos en las mediciones. La metrología legal, pues es un término relacionado con los requisitos técnicos obligatorios. Un servicio de metrología legal comprueba estos requisitos con el fin de garantizar medidas correctas en áreas de interés público como en el comercio, la salud, el medio ambiente y la seguridad. Luego tenemos la metrología industrial, que esta es la disciplina que se centra en las medidas aplicadas a la producción y el control de la calidad, que estas son materias típicas con los procedimientos e intervalos de calibración, el control de procesos de medición y la gestión de los equipos de medida. El término se utiliza frecuentemente para describir las actividades metrológicas que se llevan a cabo en material industrial y se podría decir que es la parte de ayuda a la industria. Luego tenemos la metrología científica, que es también conocida como la metrología general. Y esta es la parte de la metrología que se ocupa a los problemas comunes, a todas las cuestiones metrológicas y independientemente de la magnitud de la medida. También se ocupa de los problemas teóricos y prácticos relacionados con las unidades de medida, como la estructura de un sistema de unidades o la conversión de las unidades de medida en fórmulas. Y del problema de los errores en la medida, las propiedades metrológicas de los instrumentos de medida aplicables independientemente de la magnitud involucrada. Luego hay una pregunta que es, ¿qué importancia tiene la metrología en el control de la calidad? Y bueno, la importancia de la metrología, como bien dice, es el control de la calidad, es generar confianza en una empresa, ya que el aseguramiento de la calidad implica la planificación y la vigilancia de la calidad dentro y fuera de una empresa, así como los clientes de la misma. Y pues bueno, para asegurar la calidad, los instrumentos de medición deben ser calibrados y controlados. Y pues un instrumento calibrado es aquel que nos asegura lo que estamos midiendo y es lo más aproximado a la medida deseada, que tiene exactitud, precisión, con una incertidumbre controlada y además es trazable o comprobable al estándar nacional. Luego tenemos el subtema 2.3, que es el uso de los sistemas internacionales de medida. Y es la forma actual del sistema métrico decimal y establece las unidades que deben ser utilizadas internacionalmente. Fue creado por el Comité Internacional de Pesos y Medidas con sede en Francia. También el Sistema Internacional de Unidades consta de 7 unidades básicas, que estas son las que se utilizan para expresar las magnitudes físicas, para expresar las básicas a partir de cuáles se determinan los demás. También la magnitud física es una propiedad o cualidad mediable de un sistema físico, es decir, a la que se le pueden asignar distintos valores como resultado de una medición, y las magnitudes físicas se miden usando un patrón que tenga bien definida esa magnitud y tomando como unidad la cantidad de esa propiedad que posee el objeto del patrón. Y pues un ejemplo es que se considera que el patrón principal de longitud es el metro del Sistema Internacional de Unidades. Y por último, se puede observar aquí una gráfica donde están las magnitudes básicas, que es la longitud, masa, tiempo, intensidad de corriente eléctrica, temperatura, cantidad de sustancia e intensidad luminosa. También tenemos pues las unidades básicas, que todos nos lo sabemos desde primaria, que es el metro, kilogramo, segundo, el mol, el Kelvin. Bueno, a mí me tocó lo que es el tema 2.4
Estos son los sistemas de medición, temperatura, presión, torsión y esfuerzos mecánicos. Okay. Bueno, hay que notar lo que es la temperatura. Pues sabemos que la temperatura es la medida de la cantidad de energía térmica poseída por un objeto. Galileo desarrolló el primer instrumento para medir la temperatura. Fue refinado y calibrado por científicos subsiguientes. Las escalas Fahrenheit, Celsius y Kelvin son los tres diferentes sistemas para la medición de energía térmica, es decir, pues temperatura, basada en diferentes referencias. El Kelvin, antes llamado grado Kelvin, simbolizado como K, es la unidad de temperatura de escala creada por William Thomson, Lord Kelvin, en el año 1848, sobre la base del grado Celsius, estableciendo el punto cero en el cero absoluto menos 273,15 grados Celsius y conservando la misma dimensión. Lord Kelvin, a sus 24 años, introdujo la escala de temperatura termodinámica y la unidad fue nombrada en su honor. Bueno, lo que vamos a ver ahora lo que es la presión. Y bueno, cuando una superficie plana de área A se aplica una fuerza normal F de manera uniforme, la presión P viene dada de la siguiente forma, que es P igual a F sobre A. Bueno, hay que saber que la presión, símbolo P, esta es una magnitud física escalar que mide la fuerza en dirección perpendicular por unidad de superficie y sirve para caracterizar cómo se aplica una determinada fuerza resultante sobre una superficie. Ahora vamos a ver que en el sistema nacional la presión se mide en una unidad derivada que se denomina Pascal, entre pues PA, que es un equivalente a una fuerza total de 1 newton, actuando uniformemente en un metro cuadrado. Bueno, también acá tenemos lo que son los esfuerzos mecánicos. En este ejemplo tenemos 5. Entre ellos está la tracción, la torsión, cortadura, flexión y compresión. Bueno, la tracción ese es el esfuerzo al que está sometido un cuerpo por la aplicación de dos o más fuerzas que actúan en sentido opuesto y tienden a estirarlo, aumentando su longitud y disminuyendo su sección. Lo que es la cortadura es el esfuerzo que tiende a cortar el objeto por la aplicación de dos fuerzas en sentidos contrarios y no alineados. Se encuentran en uniones como tornillos, remaches y soldaduras. La comprensión es el esfuerzo al que está sometido un cuerpo por la aplicación de dos fuerzas que actúan en sentido opuesto y tienden a comprimirlo disminuyendo su longitud y aumentando su sección. La torsión es el esfuerzo que tiende a reforzar un objeto por aplicación de un momento sobre el eje longitudinal. Y la flexión es el esfuerzo que tiende a doblar el objeto. Las fuerzas que actúan son paralelas a las superficies que sostienen el objeto. Siempre que existe flexión, también hay esfuerzo de fracción y comprensión. Bueno, ahora tenemos lo que es el tema 2.5. Este es la diferencia, ventajas y desventajas de instrumentos analógicos y digitales. Diferencia y desventajas también de instrumentos analógicos y digitales. Bueno, aquí tenemos lo que son los instrumentos analógicos y para empezar, analógico se refiere a las magnitudes o valores que varían con el tiempo en forma continua, como la distancia, temperatura, velocidad. Estas podrán ir muy lento o muy rápido, como un sistema de audio. También tenemos que pues en la vida cotidiana el tiempo se presenta en forma analógica por relojes pues de agujas y de forma discreta digital por displays digitales. En la tecnología analógica es muy difícil almacenar, manipular, comparar, calcular y recuperar información con exactitud cuando ésta ha sido guardada. En cambio, en la tecnología digital, lo que son computadoras, por ejemplo, pues se pueden hacer tareas muy rápidamente, muy exactas, precisas y sin detenerse. Bueno, aquí puse un ejemplo, es un voltímetro análogo y vamos a ver las ventajas de estos que son los analógicos. Entre ellas está el bajo costo. También en algunos casos no requieren energía de alimentación. Tampoco requieren gran satisfacción. Y bueno, también tenemos lo que son las desventajas.
Entre estas tenemos que tienen poca resolución, típicamente no proporcionan más de 3 cifras. También tenemos que el error de paralelaje limita a la exactitud. Entonces también pues podemos ver que las lecturas se presentan a errores graves cuando el instrumento tiene varias escalas. Ahora veremos los que son los instrumentos digitales y bueno, pues el instrumento digital se refiere a cantidades discretas como la cantidad de personas en una sala, cantidad de libros en una biblioteca, cantidad de autos en una zona de estacionamiento, cantidad de productos en un supermercado, etc. Los sistemas digitales tienen una alta importancia en la tecnología moderna, especialmente en la computación y sistemas de control automático. La tecnología digital se puede ver en diferentes ámbitos. Este es el analógico y digital. Bueno, pero ¿cuál es la diferencia? El mecánico, que es llaves, y el electromecánico, el hidráulico, neumático, electrónico y ya. Ahora veremos ventajas. Bueno, para empezar aquí tenemos lo que es un multímetro digital como ejemplo. Ahora sí, en ventajas tenemos lo que es que tienen alta resolución, alcanzando en algunos casos más de 9 cifras en lecturas de frecuencia y una exactitud de 0.002% en mediciones de voltajes. También están sujetos al error de paralelaje, pueden eliminar la posibilidad de errores por confusión de escalas y tienen una rapidez de lectura que puede superar las 1000 lecturas por segundo. También pueden entregar información digital para procesamiento inmediato por computador. Y desventajas tenemos que pues el costo es elevado, son complejos en su construcción, las escalas no lineales son difíciles de introducir, en todos los casos requieren de una fuente de alimentación. Y para terminar tenemos lo que son las conclusiones de todo lo que acabamos de ver. Entonces, pues también cabe decir que esto se puede entender de la siguiente manera. Señal o medida analógica, pues eso se aprecia o se toma en cualquier instante de tiempo y tiene un valor real e instantáneo que puede ser menor, igual o mayor a sus valores adyacentes. Y lo que es la señal o medidas digital, con esto se aprecia o se toma únicamente en instantes predeterminados por el dispositivo electrónico o mecánico que toma una muestra analógica para convertirla a digital. En nuestro mundo nada es digital de origen. Estos instantes de lectura y toma muestra pueden ser nanosegundos, microsegundos, segundos por minutos, etc. Y durante ese instante se captura un nivel de la señal analógica para ser convertida en un dato digital de ceros y unos, es decir, en notación binaria. Principalmente se aclara que por el tiempo impartido en la conversión existe un desfase de tiempo entre la señal analógica digital original y el resultado digital equivalente, que en la mayoría de los casos es un problema. Hola, mi nombre es Alexandro Castillo Fernández y desarrollaré sobre los temas 2.6, 2.7 y 2.8. Tema 2.6. Campos de aplicación de la meteorología. La meteorología es la ciencia más antigua del mundo. Se encarga del estudio de las mediciones de diferentes magnitudes que se usan en la vida cotidiana. En la actualidad, la meteorología cuenta con 3 diferentes campos de estudios. La meteorología legal, que el campo de la meteorología legal es empleado a base de reglamentos o normativas de cada país. La meteorología industrial, que es la disciplina, se centra en las medidas aplicadas a la producción y control de la actividad en la industria. Y la meteorología científica, que la meteorología científica se centra sus medidas al sector industrial y comercio. Se ocupa de los problemas teóricos y prácticos relacionados con las industrias de medida del problema de los errores en la medida, así como la calibración y control de todos los equipos de medición empleados en actividades de producción, calidad, transacción de productos e incepción. 2.7. Metodología dimensional. La metodología dimensional incluye la medición de todas las propiedades que se determinen mediante la unidad de longitud, como por ejemplo distancia, posición, diámetro, redondez, planitud y rugosidad. Por ejemplo, para construir una casa tienes que saber su tamaño, el tamaño del terreno, tener bien exactas sus medidas para que todo salga bien y no haya fallas a la hora de construcción. Bueno, la metodología no es una ciencia exacta, entonces hay varios tipos de errores.
Bueno, esto pasa ya que al hacer las mediciones, las medidas que se obtienen nunca son exactamente iguales. Aunque se hagan exactamente igual, nunca serán iguales por los errores de medición. Hay varios tipos de errores. Uno es error absoluto, es la diferencia entre el valor de la medida y el valor tomado como exacto. Puede ser positivo o negativo según si la medida es superior al valor real o inferior. Error relativo. Es el cociente entre el valor absoluto y el valor exacto. Si se multiplica por 100 se obtiene el tanto por ciento del error, al igual que el error absoluto puede ser positivo o negativo. Error por suposición. Este error provoca la colaboración incorrecta de esas caras de medición de los instrumentos con respecto a S piezas por medir. Error por instrumento inadecuado. Antes de realizar cualquier medición es necesario determinar cuál es el instrumento o equipo de medición más adecuado para la aplicación que se trae. Error por método de sujeción del instrumento. El método de sujeción del error del instrumento puede causar errores. Un indicador de carátula está sujeto a una distancia muy grande del soporte y al hacer medición fue ejercida provoca una desviación del brazo. Error por desgaste. Los instrumentos de medición, como son cualquier otro objetivo, son sus descriptores de desgaste natural o provocado por el mal uso. Error por condiciones ambientales. Entre las causas de errores se encuentran las condiciones ambientales en que se hace medición. Entre las principales destacan la temperatura, humedad, el polvo, vibraciones o interferencias. Bueno, yo les voy a hablar sobre el tema 2.8.1, instrumentos de medición directa. La mayoría de los instrumentos básicos de medición lineal o de propósitos generales están representados por la regla de acero, vernier o el micrómetro. Las reglas de acero se usan efectivamente como mecanismos de medición lineal. Para medir una dimensión, la regla se alinea con las graduaciones de la escala orientadas hacia la dirección de medida y la longitud se lee directamente. Las reglas de acero se pueden encontrar en reglas de profundidad para medir profundidades. También se incorporan a los calibradores deslizables, adaptados para operaciones de mediciones lineales, a menudo más precisos y fáciles de aplicar que una regla de medición. 2.8.2 Clasificación de los instrumentos de medición. Los instrumentos de medición se clasifican acorde al criterio de medición. En efecto, se distinguen en instrumentos de medición directa y medición indirecta. Un instrumento de medición no es más que un aparato por medio del cual se recurre a comparar un objeto con un patrón específico de escala. La importancia de conocer los distintos tipos de instrumentos de medición reside de la ingeniería, que es la ciencia encargada de la creación y diseño de estructuras que ameritan el conocimiento de las distintas medidas. Bueno, mi tema que me tocó es el subtema es 2.8.3, que son los instrumentos de medición, analogía y digital. Son aquellas herramientas utilizadas para medir o comparar magnitudes físicas, las cuales permiten que los objetos se confeccionen con la precisión requerida. Los instrumentos analógicos es aquel que indica el valor de la variable al medir en forma continua con ayuda de una aguja y se transfiere directamente a una escala de medición haciendo uso solo de las propiedades físicas de los materiales. Y los instrumentos de medición digitales se refieren a aquellos instrumentos que trabajan midiendo cantidades discretas, es decir, cantidades específicas dentro de determinada magnitud. La magnitud se traduce en una señal analógica y tienen un sistema que traduce la medida, que se le dice traductor, y un sistema que nos indica la medida, que es el indicador. Aquí se puede ver una imagen donde está el multímetro analógico y el multímetro digital. Existen diferentes tipos de aparatos, que son los magnetoeléctricos, que constan de una bobina y un imán que producen dos campos magnéticos. Solo se emplean para corriente continua y tienen gran precisión y sensibilidad. Los otros son los electromagnéticos, o de hierro móvil, que son formados por una bobina con un interior constituido por dos núcleos de material ferromagnético
uno fijo y otro móvil, y ese último conectado a la aguja indicadora. El otro, que es de inducción, que están formados por electroimán atravesados por una corriente alterna que da lugar a un campo magnético variable, deteniendo la aguja en una determinada posición de escala. Y la electrotérmicos, que se basan en el efecto Joule de calor. Actualmente se utilizan las láminas bimetálicas, que al pasar una corriente eléctrica, el metal se va alargando, transmitiendo el movimiento a la aguja, obteniendo la medida. Transmitiendo el movimiento a la aguja, obteniendo la medición indicada. Entre algunos de los volímetros que se pueden encontrar está el analógico, el digital, el vectorial y el electromagnético. Mi nombre es Sebastián Peña Medina y hoy les voy a hablar sobre el tema 2.8.4, que es calibrador Vernier. Bueno, la escala Vernier lo inventó Petrus Nonius, y el diseño actual de escala de instantes se debe al nombre del francés Pierre Vernier, pues quien lo perfeccionó. El calibrador Vernier fue elaborado para satisfacer las necesidades de un instrumento pues de lectura directa, pues para poder brindar lo que es una medida fácilmente. Y en una sola operación el calibrador típico puede tomar 3 tipos de mediciones, que pueden ser exteriores, interiores y profundidades, pero algunos pueden tomar la medición de algunos pedaños, como se muestra aquí en las siguientes imágenes. Seguimos con las partes del pie de metro, que en este caso empezamos con lo que es la regla, que está graduada en los sistemas métricos e ingleses. Seguimos con la pata fija, que es la superficie de contacto que está a la pieza para medir exteriormente. Tenemos lo que es también la pata móvil, que es la superficie del contacto móvil a la pieza para medir exteriormente. Tenemos lo que es la punta fija, que es la parte fija de contacto con la pieza, que esta sirve para medir interiormente. Seguido pasamos con la punta móvil, que es la parte móvil de contacto con la pieza, pues para poder medir interiormente. Seguimos con lo que es el impulsor, que es el apoyo del dedo pulgar para desplazar el cursor. Luego seguimos con lo que es el tornillo o fijación de freno, que fija la medida obtenida actuando sobre lo que es la lámina del ajuste. Seguido pasamos con lo que es el nonio, que es la escala que otorga la precisión del instrumento, pues según sean su cantidad de divisiones. Y tenemos lo que es la reglilla de profundidad, pues esta es una unidad al cursor y pues sirve para tomar medidas de profundidad, como su nombre lo indica. Pasamos con las graduaciones. En este caso hay 5 tipos de graduaciones para lo que es la primera y 8 tipos para la segunda, los cuales incluyen el sistema métrico e inglés. Seguimos con lo que es el Vernier en pulgadas, que dice que es el índice 0 del Vernier, está entre segunda y tercera graduación, después de una graduación de escala de 1 pulgada, sobre la cual está en la escala principal. El Vernier está graduado en 8 divisiones, iguales que ocupan 7 divisiones sobre lo que es la escala principal. Por lo tanto, la diferencia entre una división de escala principal y la de una división de escala Vernier está dada como se presenta en la siguiente imagen. Luego pasamos con la quinta graduación después del índice 0 sobre graduación Vernier, el cual coincide con una graduación de escala principal. Y esta se da cuando la lectura en el que un número de fracción resulte par. Esto se simplificará como sea necesario hasta para no obtener un valor impar en el numerador. Seguimos con los tipos de calibradores de Vernier. En este caso empezamos con el primero, que es calibrador de Vernier tipo M, el cual cuenta con una cara de medición de exteriores, una punta de brazo, una cara de medición interior, una punta del cursor. También cuenta con un cursor, con una escala de Vernier y sus respectivos tornillos de fijación. También estos cuentan con lo que es un botón para el pulgar, una tuerca de ajuste fino, una escala para la medición de exteriores y un tornillo de ajuste fino. También este tipo de Vernier cuenta con un dispositivo de ajuste fino, una escala para medición de interiores y un brazo principal, y también con una superficie de referencia. Pasamos con el calibrador Vernier tipo SM, que en este solamente cuenta con una superficie para la medición de peldaños. Pasamos con lo que es
otros tipos de calibradores. En este caso es el calibrador con indicador de carátula. Este calibrador sustituye la escala graduada por un indicador de carátula que está operado por un mecanismo de piñón y cremallera para que la resolución sea aún mayor, logrando lo que es las lecturas de 0,01 milímetros. Estas se disponen de calibradores desde 100 milímetros hasta 2000 milímetros y exponencialmente aún más largas. El siguiente calibrador, es el calibrador digital. Este tipo de calibrador utiliza un sistema de defección de desplazamiento de tipo capacitancia. Tienen el mismo peso, tamaño y lo que es el alcance de medición de un calibrador estándar. Y estos son fáciles de lectura y de operación, pues los valores están leídos en lo que es una pantalla de cristal, como se muestra, que es de cristal líquido o más conocido como LCD, con 5 dígitos y cuenta con una resolución de 0,01 milímetros, que es más fácil de leer y pues es libre de errores de lectura. Seguimos también lo que es con el calibrador con ajuste fijo, que en este caso está diseñado a modo que las puntas de medición puedan medir lo que son superficies externas o solamente o permitir solo mediciones internas con un alcance de 600 hasta 2000 milímetros. Esta también cuenta con lo que es un mecanismo de ajuste para el movimiento fino del cursor. Pasamos con lo que es el calibrador con palpador ajustable de puntas desiguales. Esta facilita la medición en planos a diferentes niveles en piezas escalonadas donde no pueden medir con calibradores estándar. Esta también cuentan con lo que es un mecanismo de ajuste vertical pues para lo que es el punto de medición. Y por último pasamos con el calibrador de Kaffer. Este es un medidor de espesor pues para lo que son plásticos, papel, cartón, hilos, cuerdas, alambres y pues son portátiles, digitales o pueden ser también análogos. El siguiente tema es el 2.8.5, que es micrómetro. Bueno, es un instrumento de medición cuyo funcionamiento está basado en lo que es un tornillo y un tornillo micrométrico y que sirve para medir las dimensiones de un objeto con alta precisión. Está del orden de centésimas de milímetros, o sea de 0,01 milímetros y de milésimas de milímetros, que en este caso sería de 0,001 milímetros. Para ello cuenta con lo que son dos puntas que se aproximan entre su mediante y un tornillo pues de rosca fina, el cual tiene grabado en su contorno una escala. Esta escala puede incluir lo que es un nonio. La máxima longitud de medida del micrómetro exteriores es de 25 milímetros, por lo que es necesario disponer de un micrómetro para cada campo de medidas que se quieran tomar. Frecuentemente el micrómetro también incluye una manera de limitar la tensión máxima del tornillo. Dado a que la rosca está muy fina, hace difícil notar lo que son las diferencias o las fuerzas capaces de causar el deterioro de la precisión de dicho instrumento. Pasamos con los tipos de componentes. En este caso tenemos el micrómetro de exteriores, que cuenta con un yuque, un nucillo, un seguro, un manguito, una perilla de trinquete, también con una escala graduada y el marco o también conocido como cuerpo. También tenemos el micrómetro de interiores, que en este caso cuenta nuevamente con un yunque, un freno, un manguito, un yunque y pues lo que es aquí la escala graduada. Y también tenemos la parte del patrón y la llave. Un dato es que el micrómetro usado por un largo periodo de tiempo podría experimentar lo que es alguna desviación del punto cero. Pues para corregir esto, los micrómetros traen en su estuche un patrón y una llave, como se muestra en la imagen. Pasamos al siguiente tema, que es 2.8.6, comparadores de carátula. El comparador de carátula es un instrumento de medición en el cual un pequeño movimiento del husillo se amplifica mediante un tren de engranes, pues que mueven de una forma angular una aguja indicadora sobre lo que es la carátula del dispositivo. La aguja indicadora puede dar tantas vueltas como lo que permite el mecanismo de mediación del aparato. Este instrumento no entrega lo que son valores de mediciones, sino que entrega variaciones de mediciones, de ahí lo que viene su nombre. Su exactitud está relacionada con lo que es el tipo de medidas que se desea comparar, y estas suelen medir rangos de lo que son 0,25 milímetros a lo que son 300 milímetros.
con resoluciones de 0,001 milímetros a 0,1 milímetros. Y este comparador es un instrumento utilizado para el control de errores de una forma de una pieza, que pueden ser de tolerancias geométricas y pues sirven para medir la comparativa por diferencias entre la dimensión de una pieza sujeta a examen y la de un mismo patrón. Este instrumento, al ser de comparación, es necesario que durante su uso esté cuidadosamente sujeto a lo que es una base de referencia. Seguido pasamos con las partes de un comparador de carátula, el cual cuenta con lo que es la carátula, la aguja principal, el ladrillo, el vástago, el husillo, también con la punta de contacto, la aguja cuentavueltas, indicadores para no pasar y el capuchón. Bueno, seguimos con lo que es su clasificación o el tipo de comparadores que existen. Y estos se pueden clasificar según la forma de lectura, que pues los comparadores de carátula se clasifican en análogos o digitales, pero por lo general la mayoría son análogos. Estas también se pueden comparar según el tamaño del dial, el cual se remite típicamente a la norma AGD, que es la American Gauge Design Specification, y también se clasifica por lo que es su precisión, que en este caso es de 0,01 milímetros a lo que es a 0,001 milímetros. También se tiene que ver lo que es su rango de medición, el número de revoluciones del dial y el estilo del dial, que en este caso tiene que ser simétrico, o sea, por ejemplo, tiene que ser menos 15 a 0 o de 0 a más 15, o tiene que ser también continuo, que en este caso podría ser de 0 a 30. Se puede clasificar también por el estilo de graduación, que son los números positivos que van en sentido de un reloj, y pues los números negativos van en sentido contrario. El contador de revoluciones, que en este caso son los que muestran el número de revoluciones que completa lo que es la aguja principal, o que está dada a la aguja principal. Seguido pasamos con lo que es la lectura del comparador de carátula. Para leer el comparador de carátula se deben de seguir dos pasos: la medición de carátula secundaria y la medición de carátula principal. Como se ve en la imagen, se tiene que ver el valor mínimo de una división, que en este caso es de 0,01 milímetros. Se tiene que ver también la escala de incremento en sentido de horario, como ya se había mencionado anteriormente. Y los números mayores indican el crecimiento de una vuelta que es dada por la aguja principal. Entonces, una vuelta es igual a 1 milímetro, 2 vueltas es igual a 2 milímetros y así sucesivamente. Y por último, esta escala de incremento va en sentido antihorario, como el que se muestra en la imagen. Y bueno, por último, el rango de medición para este comparador de carátula es de 0,1 milímetro a 10 milímetros. El otro tema es el 2.8.7, que son los bloques de patrón. Los bloques de patrón son un sistema para producir longitudes de precisión. El bloque patrón individual es un bloque metálico o cerámico que han sido rectificados con precisión y lampeado hasta alcanzar un espesor específico. Aquí se muestra una imagen de cómo es el bloque patrón y cómo se compra esto. Los requisitos. Es por eso que los requisitos que deben cumplir los bloques patrón son requisitos y se basan en su aptitud para ser instrumentos de calibración. Estos requisitos son la exactitud geométrica y dimensional, que deben cumplir con las exigencias de longitud, paralelismo y longitud, la capacidad de adherencia y otros bloques de patrón, que determina por su acabado superficial, la estabilidad dimensional a través del tiempo, que es que no deben envejecer, la coeficiente de expansión térmica cercano a los metales comunes. Esto minimiza los errores de medición frente a variaciones de temperatura y la resistencia al desgaste y a la corrosión. Los materiales que componen los bloques de patrón
Son los bloques están construidos generalmente en acero, pero también se presentan en otros materiales de mayor dureza y resistencia, como el metal duro y la cerámica, por lo que el empleo de piezas de uno u otro material dependerán del presupuesto y la aplicación. La dureza media del acero usada en bloques patrón es de 64 escalas es que no sé pronunciarlo bien, y presenta gran precisión y estabilidad dimensional, así como bajo coeficiente de expansión térmica. Las piezas requieren de una meticulosa limpieza posterior a su uso y deben ser cuidadosamente las condiciones en las que se almacenan, con el fin de, ya que es como es como madera, luego la humedad puede afectarla. 2.8.8 Calibres pasa-no pasa. Son dispositivos diseñados para verificar las dimensiones de una parte de sus límites de tamaño superior e inferior, de acuerdo con las tolerancias específicas por las normas. Este es uno de los métodos más rápidos para medir roscas externas y consiste en un par de anillos roscados para pasa-no pasa. Estos calibres se fijan a los límites de tolerancia de su parte. Su aplicación simplemente es atornillarlo sobre la parte. El de pasa debe entrar sin fuerza sobre la longitud de la rosca y el de no pasa no debe introducirse más de 2 hilos antes que se atore. También hay calibres roscados pasa-no pasa para la inspección de roscas internas. Estos trabajan bajo el mismo principio de pasa y no pasa. En este caso, el calibre de no pasa entrará una vuelta cuando más, pero no otra. Este es quizá el método más práctico para medir roscas internas, ya que aunque existen instrumentos que proporcionan datos variables, estos no están disponibles para los diámetros más pequeños. Los calibradores se usan para comprobar dimensiones externas tales como diámetro, anchura, grosor y superficies similares. Los calibradores de anillos se emplean para revisar diámetros cilíndricos para una aplicación determinada. Generalmente se requieren un par de calibradores, uno de pasa y el otro de no pasa. Cada calibrador es un anillo cuya abertura se maquina uno de los límites de tolerancia del diámetro de la parte. El otro subtema que me tocó es el 2.8.9, los calibradores de altura. El medidor de altura es un dispositivo para medir la altura de piezas a las diferencias de una altura entre planos a diferentes niveles. El calibrador de altura también se utiliza como herramienta de trazo, para lo cual se incluye un buril. El calibrador de altura tiene una exactitud de 0.001 de pulgadas, o su equivalente en centímetros. El medidor de altura, creado por medio de la combinación de una escala principal con un vernier para realizar mediciones rápidas y exactas, que es el calibrador de altura normal. Se leen de la misma manera que los calibradores de vernier y están equipados con escalas de vernier de 25 a 50 divisiones con una punta buril que puede hacer marcas sobre metal. Y el calibrador de altura digital. Los medidores de altura digitales electrónicos han evolucionado para convertirse en los denominados sistemas de medición vertical, que permiten mediciones de diámetros de agujeros con gran facilidad, así como la determinación de alturas máximas y mínimas a la diferencia entre ellas. Se puede realizar con facilidad la medición de anchas ranuras y hacer cálculos estadísticos y determinar si los elementos medidos están dentro o fuera de el tamaño especificado. Hola, muy buenas tardes. Yo me llamo Ángel Pérez Leiva y
hoy les explicaré el tema 2.9 del tema 2, que es metrología. Les explicaré el tema 2.9, que es la rugosidad. Les explicaré los tipos de superficie, sus características y los tipos de rugosidad que podemos encontrar. Empezaremos primero por qué es la rugosidad. La rugosidad, que es la huella digital de una pieza, son irregularidades provocadas por la herramienta de corte o elemento utilizado en su proceso de producción, corte, arranque y fatiga superficial. El acabado superficial de los cuerpos puede presentar errores de forma macrogeométricos y microgeométricos. Ahora les hablaré acerca de los tipos de superficie. Podemos encontrar 4 tipos de superficie, que sería la primera, superficie real. Es una superficie que se limita al cuerpo y lo separa del medio que lo une. Superficie geométrica. Es una superficie ideal cuya forma está especificada por el dibujo y todo documento técnico. Superficie de referencia. Superficie la cual se determinan los parámetros de rugosidad y tiene forma de la superficie geométrica. Se puede calcular por el método de mínimos cuadrados. Y por último, el perfil real, que es la intersección de la superficie real con un plano normal. Ahora les hablaré del tema 2.9.1, que son las características de la rugosidad. Primero empezaremos por el promedio de rugosidad, que es el valor promedio de rugosidad en HM, es el valor promedio aritmético de los valores absolutos de las distancias del perfil de rugosidad de la línea intermedia de la longitud de medición. El valor promedio de rugosidad es idéntico a la altura de un rectángulo donde su longitud es igual a la longitud total, que vendría siendo LM, y esto a su vez es idéntico con la superficie de la suma que existen entre el perfil de rugosidad y la línea intermedia. Siguiente sería la rugosidad obtenida. Es el costo de una superficie maquinada que crece cuando se desea un mejor acabado superficial, razón por la cual el diseñador deberá indicar claramente cuál es el valor de rugosidad deseado, ya que no siempre un buen acabado superficial redundará en un mejor funcionamiento de la pieza. ¿Cómo sucede cuando se desea la lubricación eficiente y por tanto una capa de aceite debe mantenerse sobre la superficie? Ahora, a continuación, les mostraré los tipos de medida de rugosidad, que sería el tema 2.9.2. Iniciaremos por el rugosímetro de palpador mecánico. Este es un instrumento para la medida de la calidad superficial basada en la amplificación eléctrica de la señal generada por un palpador, que traduce las irregularidades del perfil de la sección de la pieza. Sus elementos principales son el palpador, el mecanismo de soporte y el arrastre de este, el amplificador electrónico, un calculador y un registrador, formando 5 elementos principales del rugosímetro de palpador mecánico. Luego iríamos con el rugosímetro de palpador inductivo, que es el desplazamiento de la aguja al describir las irregularidades del perfil que modifica la longitud del entrehierro del circuito magnético, y con ello el flujo de campo magnético que lo atraviesa, generando una señal eléctrica. Pasaríamos con el siguiente, que sería el rugosímetro palpador capacitivo. El desplazamiento vertical del palpador aproxima las dos láminas de un condensador, modificando su capacidad y con ella la señal eléctrica. Pasaremos con el siguiente, que sería el rugosímetro palpador piezoeléctrico, que es el desplazamiento de la aguja del palpador de forma elásticamente un material piezoeléctrico que responde a dicha deformación generando una señal eléctrica. Pasaríamos al rugosímetro de patín mecánico. El patín describiría las ondulaciones de la superficie mientras la aguja recorre los picos y valles del perfil. Así se separan mecánicamente la ondulación y rugosidad, que son simplemente desviaciones respecto de la superficie geométrica con distinta longitud de onda.
Y para terminar, el rugosímetro filtrado eléctrico, que es la señal eléctrica procedente del palpador que puede pasar un filtro para eliminar las ondulaciones, esto es, disminuir la amplitud de sus componentes a partir de una longitud de onda.